Hermanos míos en Cristo, oíd con atención la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, mi hijo en la fe. Esto también sabe, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que quebrantan pactos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sabed, amados, que es mi deber como ministro del Evangelio prever y advertiros de los peligros que amenazan a las iglesias del Señor. No hablo por conjeturas humanas, sino por la infalible palabra de Dios. El apóstol no dice quizá vendrán, sino vendrán tiempos peligrosos, tiempos ásperos, difíciles, llenos de aflicción para las almas piadosas. Estos no son meros juicios externos de espada o hambre, aunque tales también vengan. Los peligros son internos, corrupción moral y espiritual que se infiltra en la profesión misma del cristianismo. Considerad primero el tiempo señalado, en los postreros días. No entendáis por esto solo los últimos momentos antes del juicio final, como si el mundo estuviera por acabarse mañana. No, los postreros días comenzaron con la venida de Cristo y su ascensión. Desde entonces vivimos en la dispensación del Evangelio, los últimos días de la Iglesia en este mundo. Pero Pablo advierte de periodos particulares dentro de estos días últimos, cuando la Iglesia, después de haber profesado la verdad, por largo tiempo, declina, se corrompe y se acerca a su declinación. Así ha sido en la historia. La Iglesia primitiva floreció, pero luego vinieron corrupciones, y en nuestros días, después de la luz del Evangelio en la Reforma, vemos el mismo peligro. Estos tiempos peligrosos ya están sobre nosotros, o a las puertas. ¿Qué son estos tiempos peligrosos? No son tiempos en que los paganos persigan abiertamente, aunque eso ocurra, sino cuando hombres que profesan el nombre de Cristo se vuelven como los describe el apóstol. Mirad la lista terrible. 18 caracteres de hombres que no son ateos declarados, sino profesantes hipócritas, nominales, que corrompen la Iglesia desde dentro. Comienza con el pecado raíz, amadores de sí mismos. ¡Oh, qué plaga universal! Todo egoísmo, todo amor desordenado al yo, fluye de aquí. El hombre pone su propio interés, su comodidad, su reputación por encima de Dios, de la verdad de la Iglesia. De esto nacen los avaros, que idolatran el dinero. Los vanagloriosos y soberbios, que se jactan de su religión sin humildad. Los blasfemos, que hablan mal del Evangelio o de los santos. Los desobedientes a los padres, rebeldes contra toda autoridad divina y natural. Los ingratos, que no dan gracias a Dios ni al hombre. Los impíos, sin temor de Dios, sin afecto natural. Crueles incluso con su propia familia. Quebrantadores de pactos, traidores en alianzas solemnes, calumniadores, que levantan falsos testimonios, intemperantes, sin dominio propio, fieros y crueles contra los piadosos, aborrecedores de lo bueno y, lo peor, amadores de los deleites más que de Dios, placeres mundanos por encima de la comunión con Cristo. Hermanos, ¿no veis esto en nuestros días? Muchos que asisten a la predicación, que oran en público, que profesan ortodoxia, sin embargo viven en estos pecados. No niegan la doctrina abiertamente, eso sería menos peligroso, sino que tienen apariencia de piedad. Asisten al culto todos los días, usan lenguaje religioso, pero niegan su poder. El poder de la piedad es la obra vivificante del Espíritu Santo, conversión real, santificación, amor genuino a Dios y al prójimo. Mortificación del pecado, obediencia sincera. Sin esto toda su religión es muerta, una cáscara vacía. De estos apártate. No tengáis comunión con tales personas, aunque sean de la Iglesia visible. Discernid, separaos del pecado y de los impenitentes, pero hacedlo con humildad, no con espíritu farisaico. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos peligrosos? Exhorto a cada uno de vosotros, en este día de ayuno y humillación. Reconoce la verdad de esta profecía. No la neguéis ni la minimicéis diciendo no es tan malo. Pablo lo predijo para que estemos preparados. Mirad alrededor, la mundanalidad crece, la apostasía se extiende, la verdadera piedad declina. Admitidlo con tristeza de corazón. Examinaos a vosotros mismos rigurosamente. ¿Tenéis amantes de vosotros mismos o amantes de Dios? ¿Vive Cristo en vosotros por fe o es vuestra religión mera costumbre? No os engañéis, el Señor escudriña los corazones. Arrepentíos y volved a Dios con todo el corazón. Confesad vuestros pecados personales y los pecados nacionales. La ingratitud por la luz del Evangelio, la tibieza en la oración, la conformidad al mundo. Clamad por misericordia. Perseverad en la fe y la santidad. Aunque muchos caigan, el Señor preserva un remanente fiel. Vivid por fe en las promesas de Cristo, no por apariencias externas. Mortificad el pecado diariamente, creced en gracia. Advertiros y edificad unos a otros. Ministros, predicad sin temor esta verdad, creyentes, exhortar a los tibios. Confiad en la soberanía de Dios. Estos tiempos son permitidos por Él para probar, purificar y juzgar a su Iglesia. Pero Cristo edifica su Iglesia a pesar de las puertas del infierno. El pacto eterno es firme, la gracia soberana preserva a los suyos.
Hermanos, el Evangelio permanece poderoso aunque los tiempos sean ásperos. No temáis, el Señor está con nosotros. Pero velad, orad, perseverad hasta el fin. Que el Espíritu Santo aplique esta palabra a vuestros corazones. Amén, hermanos.